Nuestra historia es la de Jack Torrance, un alcohólico en recuperación que es encomendado de cuidar el Hotel Overlook en lo profundo de las montañas rocosas de Colorado junto a su esposa Wendy y su hijo Danny, el cual posee el resplandor, una habilidad psíquica que le dio una idea del pasado de este hotel. En una tormenta de nieve que obligó a la familia a permanecer en el interior, comenzaron a aprender sobre los peligros sobrenaturales que residen en este hotel. Las fuerzas del mal van a deteriorar la cordura de Jack y lo llevarán a volverse contra su familia. Pero es su familia. Nada malo podrá salir mal, ¿verdad? ¿Verdad? En este video se analizarán los códigos del arte, vistos en el filme de 1980 El Resplandor, donde se analizarán las interpretaciones artísticas, el mensaje que busca comunicar, la cinematografía y algunas reflexiones de esta película. Comencemos. El Resplandor es considerada una de las películas más significativas de la historia, hechas por el cineasta Stanley Kubrick. Incluso el autor de la novela Stephen King, a pesar de todas sus dudas sobre esta película, se refirió al Resplandor como una hermosa película. Las elecciones de Stanley Kubrick con respecto a los diseños del escenario y su cinematografía han creado escenas que se volvieron icónicas en sí mismas. Muchos elementos de la historia, así como el propio hotel, se inspiraron en el Hotel Stanley, basándose en experiencias de Stephen King, el autor original de la obra, en donde se relata que al ser el único huésped junto a su esposa en los 70s, hubo un constante sentimiento de vacío, soledad, miedo y angustia de estar en un hotel deshabitado, los cuales no duraron mucho, al ver que otros huéspedes sobrenaturales habitaban el mismo hotel en una época de invierno y soledad. La película es muy diferente a la novela, tanto que King ha dicho que odia El Resplandor muchas veces. Kubrick fracasó en la adaptación del libro miserablemente, pero logró hacer una película llena de metáforas y simbolismos que han dado paso a múltiples interpretaciones de verdadero significado. Es una historia sobre la violencia y el abuso, y cómo estos a menudo son cíclicos. Este hotel, que tiene una historia de violencia cíclica, fue construido sobre un cementerio indio, y su existencia es un testimonio de la violencia de la colonización. La parte del abuso de la historia es tanto física como psicológica. Tanto Wendy como Danny claramente le tienen miedo a Jack, incluso antes de que la influencia del hotel tomara control sobre este, y aún así se buscaron quedar con él. The Shining no es una historia de fantasmas en un sentido literal, sino una historia sobre los fantasmas o demonios en algunos casos de violencia y abuso, y cómo estos pueden regresar para continuar este ciclo interminable. En el aspecto cinematográfico hay varios hechos a resaltar, como lo son el dominio del director de la atención de cada escena, viéndose en tomas largas y pacientes de Steadicam, y los cortes discordantes entre las visiones horripilantes de Danny y la terrible realidad que hubo en ese hotel. Los tonos sombríos y aprensivos vienen de la partitura de Wendy Carlos y Rachel Elkind. Se utilizan para crear una sensación abrumadora de pavor, mientras los Torrance se dirigen a una perdición sobrenatural. Además de contar con una de las actuaciones extraordinarias de Shelley Duvall, con una esposa aterrorizada y harta de tanta violencia, y el inquietante retrato de Jack Torrance de Jack Nicholson, que va directo a la violencia. Gracias a la visión gonzo única de la novela de Kubrick, la película está llena de imágenes desconcertantes que todavía son aterradoras en la actualidad. La construcción de Kubrick del Resplandor es tan meticulosa y compleja que cualquier posible explicación de la película se ve socavada o refutada por otra escena. Como resultado, esta película nunca va a envejecer porque es imposible entenderla en su totalidad. Ha habido docenas de interpretaciones de esta película a lo largo de los años. Algunos espectadores piensan que es la confesión de Kubrick que ayudó a falsificar el alunizaje, basándose en el suéter del Apolo 11 de Danny. Otras, que este filme es una denuncia contra el colonialismo estadounidense y su ímpetu de tenerlo todo. O podría ser una metáfora sobre los demonios que trae el alcoholismo y cómo a veces las personas pierden esas batallas. Pero este servidor piensa que una de las interpretaciones más acertadas de esta obra es sobre cómo el pasado puede llegar a ser más aterrador que el futuro. E inclusive, en palabras del autor King, los monstruos son reales, habitan dentro de nosotros y a veces ganan. Eso fue todo por esta ocasión, y que tengan
muy buenas noches, que Johnny está aquí.